Continuamos y hasta ahora recibimos a Daniel Lacalle, economista jefe de 36. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, con resaca electoral en Venezuela, las urnas han hablado para los de Maduro después de decir que ha habido un hackeo. Triunfo del oficialista hasta 2031, ponen a Maduro y desde la oposición denuncia de fraude diciendo que Edmundo ha ganado con un 70% de los votos. ¿Cuál es la lectura? Bueno, la lectura es que Maduro vuelve a hacer un fraude obsceno, un fraude electoral sin dudas. No hay ningún periódico internacional o ningún observador internacional que no vea que hay una absoluta y total discrepancia entre las encuestas, las expectativas, lo que iba saliendo a medida que pasaba la jornada y de repente, oh sorpresa, un hackeo y se cae el sistema y gana Maduro con el 51% de los votos. Es tan obsceno y tan vergonzoso que me parece que debería generar bochorno en esa izquierda que se está presentando como garante precisamente de la democracia, de los derechos humanos y de la libertad de expresión y apoyando a Maduro en un país en donde se ataca a la libertad de expresión, se destruyen los derechos humanos, en donde hay cientos de presos políticos, donde se han confiscado centenares de empresas y encima donde se ha devastado la economía. Es lo que más nos ocupa en esta casa, esa devastación de la economía, porque aparte estamos hablando de un país rico en petróleo y sin embargo como su población huye porque no tiene alimentos, porque no tiene medicinas, la situación económica. ¿Cómo hay que definir ahora mismo? Iba a decir herencia, pero no es la herencia, lo que ha cultivado y lo que se supone que va a seguir cosechando Maduro. Bueno, lo que ha hecho el chavismo en Venezuela es lo que no se consigue en periodo de guerra en algunos de los conflictos bélicos más brutales que hemos vivido en la historia. Entre la llegada de Chávez y el régimen de Maduro, el Producto Interior Bruto de Venezuela ha caído más de un 55% en los 25 años en los que ha estado el chavismo en el poder. Y en ese mismo periodo, el Producto Interior Bruto del resto de la región ha subido prácticamente un 25%. Pero es que 80% de pobreza. Han destruido a PDVSA, la petrolera nacional, que era la petrolera más eficiente del mundo antes del chavismo y ahora está descapitalizada, completamente quebrada, con un nivel de deuda imposible de pagar y además que produce menos de un tercio de lo que producía cuando llegó el chavismo. Han expropiado más de 1000 empresas, el 95% de ellas, después de expropiarlas, las han abandonado y destruido completamente. Es un régimen de robo, miseria y represión. Pero es que además es una vergüenza internacional que haya toda una izquierda en España y en América Latina que diga que la culpa de la economía en Venezuela es de un inexistente bloqueo norteamericano. Estados Unidos es uno de los mayores socios comerciales de Venezuela. Venezuela no solamente tiene como socios comerciales a las mayores potencias del mundo, China, Rusia, por supuesto también los países europeos, etcétera, más de 50 tratados bilaterales, sino que además es un país que ha recibido una cantidad de más de 78.000 millones de dólares de créditos blandos y condonaciones de deuda por parte de los países desde China hasta Rusia, incluido algunos países europeos. La economía venezolana no tiene ningún bloqueo. El único bloqueo que existe en Venezuela es el del régimen de Maduro contra su pueblo. Lo que hay son sanciones específicas a unos líderes políticos que lo que han hecho ha sido robar a manos llenas la riqueza del país. Porque no olvidemos que el chavismo ha despilfarrado la mayor renta petrolera de la historia de la economía venezolana. Cuando llegó Chávez, desde que llegó Chávez hasta que llegó Maduro, el chavismo recibió una renta petrolera superior a $1 billón, es decir, equivalente al Producto Interior Bruto de España
en aquella época, y la despilfarró de manera absoluta, y entre expropiaciones, destrucción de la propiedad privada, entrada de un régimen en el que se ha asaltado a los derechos humanos con centenares de presos políticos, centenares de medios de comunicación cerrados y limitados, etcétera, lo que nos encontramos en Venezuela es literalmente una bomba nuclear que ha hundido a un país rico, y esa bomba nuclear es el socialismo. Mirando a lo que estás, o desgranando un poco lo que estabas señalando, porque hablas como de alguna manera Venezuela no cuenta con ningún bloqueo y sin embargo, en parte de los discursos oficiales, hoy lo que hemos visto a Blinken decir, bueno, que se recuente bien, resultado preocupante, Josep Borrell desde la Unión Europea que se haga un recuento y que se imponga lo que ha votado el pueblo venezolano. ¿Se puede esperar algo? Porque lo que han hecho por parte de la oposición, estábamos escuchando en las últimas horas, es denunciar fraude e incluso instar a los militares señalando que lo que es violencia es un ultraje a lo que ha sido la votación en las urnas. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Muy poco. Claro, simplemente ya analizando esos mensajes completamente diplomáticos, no, vacíos en mucho contenido. Vamos a ver, la evidencia de que el régimen de Maduro ha decidido conscientemente llevar a cabo fraude electoral, que le ha dado igual todo y ha hecho un cambio a última hora por un supuesto problema informático, etcétera, les da exactamente todo igual. Entonces, la posición de una Unión Europea que se posiciona en la equidistancia entre el autócrata asesino. Oye, que es que estamos hablando de un régimen que ha matado a más de 10.000 personas. Entre un autócrata asesino y que lo que está haciendo es imponer una dictadura completamente represora y brutal, y la oposición, pues esa equidistancia en sí misma es inaceptable. Es inaceptable que Estados Unidos tenga una posición en la que, dependiendo de cuestiones puntuales, pues llegue a acuerdos con el régimen de Maduro. Vamos a ver, Estados Unidos es la salvación de Venezuela. Estados Unidos es uno de los mayores socios comerciales de Venezuela. Entonces, lo que se está haciendo ahora mismo es, me parece, lo normal, que es que, desde luego, las relaciones comerciales, como vuelvo a repetir, no existe ningún bloqueo con ningún país. Y Venezuela tiene tratados bilaterales con más de 50 países. Pero lo importante es la labor diplomática. Y la labor diplomática por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos deja muchísimo que desear. Deja muchísimo que desear porque no se puede ser equidistante entre la oposición democrática que quiere libertad y un autócrata asesino y una narcodictadura. No se puede ser equidistante entre un régimen que asesina, reprime y roba a sus ciudadanos y la oposición democrática. Y estas llamadas al diálogo, al recuento serio, etcétera, bueno, pues no sé si eso es diplomacia. Pero esto no es diplomacia para mí, porque cuando se trata de regímenes que tienen tan clara su acción, y su acción es el robo y la represión, que es lo que hace siempre el socialismo, por otro lado. Entonces, cuando se tiene tan claro, lo que no se puede hablar es de diálogo. ¿Qué diálogo va a haber entre un autócrata, asesino, represor y censurador que además está expropiando la riqueza del país y la oposición democrática? El único diálogo que tiene que haber aquí es el de cómo sale Maduro del poder cuando ya ha habido no una ni dos, sino 3 elecciones en las que se ha demostrado el fraude. Es que estamos hablando ahora mismo de un señor Maduro que un montón de países no reconoce como presidente porque en las anteriores elecciones ya hubo fraude. Daniel, antes de terminar, quería preguntarte sobre la figura del expresidente Zapatero como observador. Esa es la figura en nombre de España en esos comicios por parte de la delegación de Maduro. Bueno, pues mira, yo
Yo le tengo mucho respeto al presidente Zapatero y es presidente de mi país, ha sido un expresidente de mi país. Y ha sido una persona que fue a Venezuela, invitado por la oposición, para buscar cierto diálogo. Es incomprensible, absolutamente incomprensible que una persona que está constantemente poniendo encima de la mesa la importancia de la libertad de expresión, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el progreso, siquiera tenga unas palabras medianamente amables con un dictador asesino y una narcodictadura como la de Maduro. Creo que la equivocación del presidente Zapatero es monumental. Es monumental y además daña la imagen de España y daña su imagen como persona que históricamente siempre se ha puesto de parte de la democracia, de la transparencia, de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Como representante del aterrador, del vergonzoso Grupo de Puebla, que blanquea a todas las dictaduras comunistas, desde Cuba hasta Nicaragua y también a la venezolana, es sinceramente extremadamente preocupante. ¿Por qué? Porque si alguien que se supone que es campeón del diálogo, de la paz, de la alianza de naciones, etcétera, etcétera, lo que hace es ponerse no de manera amable, ni siquiera diplomática, sino claramente a favor de un régimen asesino autocrático y una narcodictadura. Claramente lo que nos está mostrando ese aterrador Grupo de Puebla es que no defiende la democracia, es que no defiende la libertad, es que no defiende la libertad de expresión, ni mucho menos el progreso, porque están blanqueando un régimen que ha destruido la economía de Venezuela, despilfarrando la mayor renta petrolera de la historia y además siendo subvencionado y apoyado por los principales actores de la economía global con préstamos blandos, inversiones gigantes, etcétera. Venezuela no tiene un problema por las sanciones. Venezuela tiene un problema por el socialismo. Venezuela no tiene ningún bloqueo. Venezuela tiene más de 50 tratados bilaterales con las grandes economías del mundo. El único bloqueo que existe en Venezuela es el del régimen de Maduro contra su pueblo. Pues Daniel Lacalle, como siempre ha sido un placer, economista jefe de Tresis. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.